Muy buenas a todos. Este vídeo es para contaros algunos trucos que os van a ayudar a memorizar los números de oxidación o también llamados valencias de algunos elementos del sistema periódico, ¿de acuerdo? Para que estos trucos, os sean útiles, es necesario que previamente conozcáis cuál es la posición de los elementos representativos y algunos metales de transición, los que hemos comentado en clase, en el sistema periódico. Ya sabemos explicar a qué se debe esta posición. Recordad que los elementos correspondientes a los dos primeros grupos, estos que estoy marcando, acaban su configuración electrónica o bien en S1, que serían los de aquí, o bien en S2, que serían los de aquí. Si vamos al resto de elementos representativos, los de los 6 últimos grupos, estos acaban su configuración electrónica en P, en el subnivel P, bien en P1, en P2, en P3, en P4, en P5 o en P6, que serían los más estables, los gases nobles. Y por último, este bloque intermedio, el de los metales de transición, son aquellos que acaban su configuración electrónica en D1, D2, D3, etcétera, etcétera, hasta llegar al D10. Esa sería la explicación de por qué esos elementos ocupan esos grupos, y el periodo ya sabéis que se debe a la capa más externa, a la capa de valencia, ¿vale? Voy a dejar de marcar esto de aquí. Una vez que conocemos la posición de los elementos en el sistema periódico, ya la sabemos razonar. Lo suyo es que ahora memoricéis los que hemos dicho en clase, puesto que a la hora de tener manejo para poder trabajar con ellos, pues igual que memorizamos las tablas de multiplicar o memorizamos las letras, pues también se memoriza la posición de algunos elementos, ¿vale? De los que más se usan. Entonces vamos a empezar a razonar las valencias o números de oxidación de algunos elementos. Vamos a empezar por el grupo 1. En el grupo 1, que es este, todos los elementos que aparecen aquí, los metales que se llaman alcalinos y el hidrógeno, que además también tiene un número de oxidación de -1, todos estos mayoritariamente tienen número de oxidación +1, porque como ya hemos dicho, su configuración electrónica acaba en S1, con lo cual es muy fácil quitar ese electrón para que obtengan la configuración electrónica de gas noble más cercana, es decir, para que sean estables. Por lo tanto, si quitas un electrón, todos ellos, al quitar un electrón, adquieren una carga positiva, así que su número de oxidación va a ser +1. Lo mismo pasa, o muy parecido, con los elementos del grupo 2, es decir, con los alcalinotérreos. Todos ellos, cuya configuración electrónica acaba en S2, son susceptibles de perder esos dos electrones que tienen ahí sueltos en la última capa, en la más externa, de tal manera que al perderlos obtienen la configuración de gas noble más cercana y por lo tanto se vuelven estables. Así que si pierden dos electrones van a ganar una carga de +2. Así que es la explicación de por qué tanto este grupo como este tienen un número de oxidación de +1 o de +2. ¿De acuerdo? También es la explicación de por qué los gases nobles que están en el grupo 18 no tienen número de oxidación. ¿Por qué? Porque estos ya son estables, y son estables no necesitan ni ganar ni perder electrones, con lo cual pues se quedan como están, no tienen número de oxidación. El truco que os voy a compartir ahora se refiere fundamentalmente a los no metales, es decir, a los que van desde el grupo 13 hasta el grupo 17. ¿En qué consiste? Pues mirad, aquí en estos 5 grupos vamos a tener 3 grupos que son impares, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos grupos impares van a tener números de oxidación impares. Entonces, si os conocéis la posición de los elementos en esos grupos, es imposible que me confundáis un número de oxidación par con un impar. ¿Por qué? Los halógenos, los nitrogenoideos y los térreos, el grupo 13, van a tener números de oxidación impares porque pertenecen a grupos impares, 13, 15 o 17. Eso para empezar. Por contra, los elementos que corresponden a los grupos pares, es decir, al 14 y al 16, al de los carbonoideos y al de los anfígenos, esos, al estar en un grupo par, van a tener números de oxidación par. ¿De acuerdo? Bien, luego os tenéis que dar cuenta de otra cosa. Los no metales van a tener, los que están aquí en esta parte superior del corte en diagonal, van a tener números de oxidación positivos y negativos, mayoritariamente positivos, pero también negativos. ¿De acuerdo? Los negativos se deben a que van a ganar electrones para poder acercar su configuración electrónica al gas noble más cercano, y los positivos se van a deber, bueno, pues a reconfiguraciones de los electrones. Eso nos da igual. Para lo que nos interesa, que es para conocer esas valencias o esos números de oxidación,
me tengo que fijar en una cosa. Fijaos, voy a empezar aquí con los gases nobles. Hemos dicho que los gases nobles no tienen número de oxidación porque como son estables, pues no van a ganar ni perder electrones, con lo cual podríamos decir que su número de oxidación es 0. Lo vamos a dibujar aquí. 0. Bueno, pues conforme me vaya yendo de derecha a izquierda, voy a poder averiguar fácilmente el número de oxidación negativo, porque va a ir disminuyendo en una unidad. Es decir, este que está justo al lado, el grupo de los halógenos, su número de oxidación negativo va a ser el -1. Y todos ellos, si os fijáis, van a tener -1. Si me muevo una posición más hacia la izquierda, va a volver a bajar en -1 más. -1 y -1, -2. El número de oxidación negativo del grupo 16 va a ser -2. Vais a ver que todos ellos tienen valor -2. Si me muevo otro grupo más hacia la izquierda, el número negativo disminuye en otra unidad más, con lo cual su valencia o número de oxidación negativo va a ser el -3. Todos los elementos que estén en el grupo este de aquí, el 15, todos ellos tienen un número de oxidación -3. Si os fijáis, los vais a poder ver, ¿vale? Si me muevo otro grupo más, me voy al 14, vuelvo a disminuir otra vez en otra unidad más. Con lo cual, el número de oxidación negativo va a ser el -4. Y bueno, un poco la excepción es este grupo que vuelve a ser otra vez -3. Es impar porque está en un grupo impar. Así, ya os habéis aprendido la valencia o número de oxidación negativo de esos grupos. Yo muchas veces les llamo valencia de grupo porque afecta a todos ellos. ¿De acuerdo? Una vez que ya me conozco la posición de los elementos en cada uno de esos grupos y me conozco el número de oxidación negativo, con ese número de oxidación negativo voy a poder deducir el número positivo. Mirad, empiezo con los halógenos, empiezo con el grupo 17. El grupo 17, como tiene un número de oxidación negativo impar, los positivos también van a ser impares. Lo que pasa es que conforme empiezo por aquí, cuanto más cerca estoy de los gases nobles, mayor número de números de oxidación positivos van a tener. Este tiene el que más, tiene 4, tiene el 1, 3, 5, 7, todos ellos impares, porque el número negativo es impar. Con lo cual, el número negativo va a ser -1 y el positivo van a ser todos los impares y en gran número, van a ser 4, +1, +3, +5 y +7, esos 4. A veces los primeros elementos de cada grupo son algo excepción, ¿vale? Porque tienen unas características químicas, ese átomo al ser tan pequeñito, un poco especiales, pero en el resto se van a cumplir. Con lo cual, en el resto, cloro, bromo y yodo, que son los que nos interesan a nosotros, vamos a estar hasta aquí. Todos esos tienen valencias positivas 1, 3, 5 y 7. Son 4 porque están muy pegaditos a los gases nobles. Y ya digo que los que están más pegados a los gases nobles tienen mayor número de valencias positivas. Bien, pues pasamos al siguiente grupo, pasamos al 16. El 16 tiene una valencia negativa o un número de oxidación negativo par, -2. Por lo tanto, los números de oxidación positivos van a ser también pares. Y como está pegadito, es el primer par al lado de los gases nobles, va a tener un número alto de números de oxidación positivos. Va a tener +2, +4, +6, esos 3. ¿De acuerdo? +2, +4, +6. ¿Por qué? Porque su número de oxidación negativo es par, -2. Voy al siguiente, voy al 15. Este tiene un número de oxidación negativo impar otra vez. Pues entonces los números positivos van a ser también pares. Pero como está más lejos de los gases nobles, no puedo decir 1, 3, 5, 7. Va a tener menor cantidad al estar más lejos, así que solamente 3 y 5. Aquí había 1, 3, 5, 7, en el caso del cloro, del bromo y del yodo, 1, 3, 5, 7 porque están muy pegaditos a los gases nobles. Aquí, en este caso y en este, solamente, y en el antimonio también que nos interesa y en el bismuto, solamente vas a tener +3 y +5. Pierdo el 1, pierdo el 7, porque tiene menos, está más lejos de los gases nobles. Continúo con el 14. Vuelvo a tener otra vez otro número de oxidación negativo par, por lo tanto los positivos también son pares. Lo que pasa es que a diferencia del grupo 16, donde yo tenía 2, 4 y 6, este al estar un poquito más lejos de los gases nobles pierde 1, pierde el más alto. Se quedan 2 y 4. 2 y 4. Para el germanio se cumple, para el estaño se cumple, para el plomo se cumple, aunque estos tres como son metales, pues solamente tienen
el número de oxidación positivo, no el negativo. Solamente hay números de oxidación negativos en los no metales, perdón. ¿De acuerdo? Y finalmente el boro, que su número de oxidación positivo y negativo coinciden, como vuelve a ser otro impar, pero está ya mucho más lejos de los gases nobles que el grupo 15 o el 17, pues pierde casi todo y solamente se queda en +-3. Así que en resumen, los que sean grupos impares tienen valencias o números de oxidación impares. Los que sean pares, pues pares. En el caso de los halógenos, grupo 17, empiezo con un número de oxidación negativo -1, porque estoy pegado a los gases nobles. Recordad que los gases nobles no tenían número de oxidación, podemos decir que es 0 porque son estables. Luego entonces cada vez que me voy moviendo a la izquierda un lugar, el número va siendo cada vez más negativo, en entero. -1, -2, -3 y -4. El boro es un poco excepción. De acuerdo, una vez que ya me conozco el número de oxidación negativo, los positivos van a ser iguales. Es decir, si lo tienes el negativo impar, los positivos van a ser impares, y si el negativo es par, los positivos son pares. Este primero, el de -1, como está muy pegadito a los gases nobles, muchos números de oxidación positivos impares, 1, 3, 5, 7. El primer par que me encuentro, el -2, muchos números de oxidación positivos pares, 2, 4, 6. Siguiente impar que me encuentro, este del -3. Como estoy algo más lejos, pierde números positivos. Se queda solamente con el 3 y el 5. Siguiente par que me encuentro, como está lejos de los gases nobles, pierde 1 con respecto al grupo 16. Se queda solamente con el 2 y con el 4. Y en el caso del boro es +-3. ¿De acuerdo? Pues eso básicamente. A veces pues pasa mucho, por ejemplo, en el caso del flúor o el caso del oxígeno, tienen solamente algunos números de oxidación, no todos en comparación con sus compañeros de grupo, porque tienen comportamiento específico, pues un poco especial. Y luego está el caso del nitrógeno, que casi que tiene todos los números de oxidación, puede formar una gran variedad de compuestos. Y ya está. Luego en el caso de los metales de transición, bueno, pues vais a ver algunas coincidencias, como por ejemplo el hierro, cobalto, níquel, que en su día formaba una tríada en una de las clasificaciones del sistema periódico, pues más antiguas que hubo, las tríadas. Estos tres tienen valor 2 y 3, igual que por ejemplo platino, paladio, oro, pues platino, paladio y oro no, plomo, perdón, estos tienen valor +2, +4. Esto ya es que vosotros os vayáis haciendo agrupaciones para establecer alguna relación. Pero vamos, los que tienen el truco más claro son estos que os acabo de contar. El grupo 1 y 2, que son este de aquí y este de aquí. Y los no metales, que son estos que os acabo de marcar. ¿De acuerdo? Espero que este truco os sirva a la hora de memorizar los números de oxidación. Venga, un saludo.